Nos deben de ayudar a no caer y ser siempre fieles a la palabra de Dios. Para ello vamos a irnos al Evangelio de Marcos y para mí nos encontramos ante uno de los mensajes más duros del Evangelio de Marcos. El Señor nos está aquí advirtiendo con toda solemnidad acerca de colocarle tropiezo a otros hermanos o a otra persona y aún a nosotros mismos. Y finalmente, también terminan estos versículos, habla sobre el infierno como un lugar de tormento eterno. Vamos a orar antes de comenzar. Señor, te damos las gracias por este tiempo, por la oportunidad de estar juntos esta mañana. Te pedimos que nos dirijas en esta reunión y que todo cuanto hagamos sea para tu gloria. Usa tu palabra para nuestra edificación y también cuida de los enfermos. Te pedimos especialmente por nuestra hermana Lola y Samuel, para que tú cuides de ellos, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para ello vamos a irnos a Marcos, capítulo 9, versículos del 42 al 50. Marcos, capítulo 9, versículos 42 al 50. Dice así la palabra de Dios. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo el sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Vemos en estos versículos cómo el Señor está empleando algunas expresiones que ya ha repetido en otras ocasiones diferentes. Y es importante que en todo momento observemos el contexto para poder entender correctamente lo que nos quiere decir. Tenemos que tener también y considerar que cualquier servicio que hagamos en el nombre de Cristo, por muy sencillo que sea, porque creemos que nosotros que no es lo suficiente, tendrá una recompensa que no nos lo podemos ni imaginar. Mira un poquito más adelante, versículo 41. Dice: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Por muy simple que sea, el Señor siempre recompensa. Claro, si seguimos leyendo como hemos leído, nos damos cuenta que cualquier servicio, que cualquier exposición que hagamos del mismo modo, pero poniendo pie de tropiezo o siendo tropiezo, cualquier pecado también va a recibir un castigo. Tenemos que tenerlo claro. Cualquier pecado recibirá su castigo. Por eso, cuando hemos leído estos versículos, fijaros cómo comienza. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí. Vemos como el Señor, cuando está hablando en estas características, de esta forma,
es probable que mientras que el Señor estaba enseñando a los discípulos, todavía tendría al niño en brazos, un niño que cogió, que lo vemos un poco más adelante, y aquí ya vemos como el Señor ya está anunciándole algo. Fijaros lo que dice el versículo 36. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe, no me recibe a mí, sino que recibe al que me envió. Vuelve otra vez a dirigir su atención a sus discípulos y continúa exhortándolos. ¿Y exhortándolos cómo? Lo está exhortando contra la ambición y el fanatismo, a lo que ahora también le está ya añadiendo una solemne advertencia. Cuidado con hacer tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí. Por supuesto, cuando este niño, el Señor se está refiriendo, cuando habla de este niño pequeño, el Señor se está refiriendo a esas personas sencillas y débiles. Él nos está ayudando para que esas personas sencillas y débiles, y esto incluye a todos los que son recién nacidos o que por alguna razón son débiles en la fe. Romanos capítulo 14, versículo 1 nos dice: recibid al débil en la fe. Pero hermanos, esto también hemos de hacerlo extensivo a cualquier persona que todavía no conoce al Señor. El hacerle tropezar consistirá en poner algún tipo de obstáculo que lo aparte del Señor. Y hay que tener mucho cuidado. En este contexto podríamos entender que la oposición que tenían los discípulos de privilegio y autoridad podía convertirse en una piedra de tropiezo para otros si dejaban que la ambición y la intolerancia se apoderara de ellos. Pero a esto podemos nosotros añadir también cualquier comportamiento del creyente que no sea coherente con la vida cristiana. Sí, hermano, cuando no tenemos una vida coherente, también podemos ser piedra de tropiezo. Y esto incluye cualquier mal ejemplo, o bien por falta de amor al Señor, o bien por cuidar la pureza que debía acompañar el testimonio de cualquier persona que confiese ser seguidor de Cristo. Aunque seguramente, hermano, no hay nada tan dañino como una mala enseñanza de la palabra de Dios. No hay nada tan dañino como una mala enseñanza de la palabra de Dios. Por eso, cuando compartimos con vosotros, es una gran responsabilidad la que tenemos para acoger fielmente y trazar fielmente la palabra. Es cierto que el pecado en nuestras vidas es siempre algo terrible. Cuando cometemos un pecado es algo terrible. Pero hermano, inducir a otro a pecar es infinitamente peor. El pecar es malo, pero el inducir a otro al pecado es terrible, es infinitamente peor. Y esto nos debería de llevar a considerar con cuidado el efecto de nuestras palabras y las acciones que pueden tener sobre otros. Somos a veces muy ligeros a hablar y podemos cometer el error y hacer daño a otros sin darnos cuenta. Por eso la importancia de lo que el Señor estaba diciendo aquí queda resaltada por esa solemnidad con que hace esa exhortación. Dijo que sería preferible que la persona muriera antes que hiciera tropezar a uno de esos pequeños. Hermanos,
los débiles son objeto de especial cuidado de nuestro Dios. Somos objeto de especial cuidado, hermanos. Por eso el Señor, para la explicación de esto, usa un lenguaje muy gráfico y muy sencillo. Y dijo que sería mejor que quien hiciera tropezar a otro se atara al cuello una de las pesadas piedras de molino. Todos sabemos cómo son las piedras de molino, que los asnos empujan para moler el grano y arrojarse al mar. Yo puedo decir, por mi oficio, por mi trabajo, que yo vi una persona que se arrojó a un pozo con una piedra. ¿De acuerdo? Y era una piedra que no sé qué dimensiones podía tener, como la bandeja. Imaginaros el Señor cuando nos dice una piedra de molino. Seguimos y dice: si tu mano, tu pie, tu ojo te fuere en ocasión de caer, córtalo, sácalo. Vemos aquí como el Señor continúa con su exhortación, pasando de los tropiezos que podemos poner a otros, a los que podemos ponernos a nosotros mismos. A veces nos ponemos tropiezos nosotros mismos, y esto nos recuerda que con demasiada frecuencia somos nosotros mismos los que somos un tropiezo en nuestro propio caminar en la vida cristiana. Sí, hermanos, somos nosotros mismos ese tropiezo. La palabra nos enseña que el pecado no se encuentra en ninguno de los miembros de nuestro cuerpo físico, sino que se encuentra en el alma. En el alma es donde no es en cualquier parte de nuestro cuerpo, sino en el alma. A lo que el Señor se estaba refiriendo aquí es aquellas actitudes o aquellos hábitos que se interponen entre Dios y nosotros. ¿Cuántas inquietudes ponemos? ¿Cuántos hábitos ponemos entre Dios y nosotros? Por eso, según vemos y le hemos leído este párrafo, si nos lo leyéramos otra vez y otra vez, nos daríamos cuenta que la mano aquí podía simbolizar nuestra manera de obrar. El pie representaría nuestro caminar diario en el mundo, y el ojo sería esa figura de los malos deseos que surgen de nuestro corazón. Y continúa diciendo: mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Todos sabemos que todos los miembros del cuerpo son especialmente valiosos para cada uno de nosotros. Qué tragedia, ¿eh? Si nos tuvieran que amputar una mano o un pie o cualquier cosa. Pero el Señor aquí quiere llamar la atención sobre el hecho de que eso no es absolutamente nada, hermano, en comparación con la pérdida del alma en el infierno eterno. Y el Señor nos lo dice, hermano. Esto no sería nada, el amputarnos cualquier parte de nuestro cuerpo, con la pérdida ya, el infierno para siempre en la de vida eterna. Por eso este pasaje nos expresa la verdad fundamental de que hay una meta en la vida por la que deberíamos sacrificar cualquier cosa. Sí, hermano, de sacrificar cualquier cosa. No acomodarnos como nos acomodamos, no el ser, sino, mira lo que dice, sacrificar cualquier cosa. Y esta meta, ¿cómo es? Como para llegar a esa meta, ¿cómo la describe? Para llegar al reino de Dios tenemos que sacrificar algunas cosas frente a ese destino eterno. Todas las cosas en esta vida presente, hermanos, tienen un valor relativo o como dijéramos, un perecedero. Y me acuerdo ahora mismo de Eclesiastés: todo es vanidad de vanidades. Y nos aferramos a las cosas de este mundo cuando queremos estar en el reino de Dios. Y todas esas cosas no tienen
importancia para que nosotros le damos. Tal vez también el Señor estaba aquí ilustrando este principio por medio de esa analogía. En ocasiones, y esa analogía tiene mucho que ver con la medicina, puede llegar el caso de que sea necesario, y es verdad que hay veces que son necesarios, y lo hemos visto en hermanos, sacrificar un miembro del cuerpo para conservar la vida de la persona. Y el ejemplo podemos poner, si un pie está infectado de gangrena, esto se convierte en una amenaza para todo el cuerpo, por lo que el médico tendrá la opción de amputarle si quiere conservar la vida del paciente. Por eso, hermanos, y de esa misma manera, el ámbito espiritual, hay tendencias y actitudes que entrañan un grave peligro para la vida de la persona y con las que hay que cortar, Si deseamos entrar en el reino de Dios, tenemos que cortar muchas cosas, y yo el primero, hermano. Antes nos ha hablado de que hay que sacrificar, y tenemos que cortar, tenemos que dejar de porque al vecino le agrade, porque al otro le agrade. No, nosotros quien tenemos que agradar de verdad es al Señor, y tenemos que dar nuestro ejemplo, y tiene que ser así. Por eso, hermano, dice que hay que actuar con firmeza, rechazar cualquier cosa que dañe nuestra espiritualidad. Tenemos que rechazarlo de firme. Consentir perdón, hermano, cualquier pecado en la vida siempre va a tener consecuencias negativas. El pecado siempre va a tener consecuencias negativas. Y esto quiere decir que tal vez, es lo que he dicho antes, tengamos que renunciar a alguna amistad, a algún amigo, incluso familiar, a fin de obedecer el Evangelio. Debemos de ser obedientes. Si hay que dejar alguna amistad, se deja, y no quedar bien porque no te señalen, o que me señalen, pero así como la palabra de Dios nos lo dice. Y el Señor dice que puede llegar a estar tan arraigada en nosotros que cortarla puede producir en nosotros la misma sensación que si nos hubieran amputado un miembro de nuestro cuerpo. Y es verdad, hermano. Hay veces que tienes el mejor amigo de toda tu vida, pero tienes que cortar con él porque no está de acuerdo. No es que no esté por supuesto no está de acuerdo contigo, sino que encima se ríen de la palabra. O hay que cortar radicalmente. Ya hemos visto como anteriormente decimos que Jesús es muy radical, pero es que tenemos que ser radicales, hermanos. Y eso implica dar absoluta prioridad a la relación con nuestro Señor por encima de cualquier cosa. Marcos capítulo 8, versículo 34, versículo que lo conocemos todos, pero lo vamos a leer. Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermano, esa amputación debía de ser realizada por uno mismo. Negarnos a sí mismo. Y esto nos recuerda que constantemente, que diariamente debemos de examinarnos a nosotros mismos, debemos de condenar el pecado en nuestra propia vida si queremos ser discípulos útiles del Señor. Tenemos que examinarnos diariamente si queremos ser discípulos útiles. Versículos 45 y 46 dice: y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo
que teniendo 2 pies sea echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere. Y hermano, el Señor quiere dejar constancia de la realidad eterna, que van a sufrir aquellos que eligen vivir su propia vida, que prefieren vivir su vida antes de seguir a Cristo, hermano. Y esto lo vemos aquí. Cada una de estas 3 referencias al infierno deben ser consideradas, para reflexionar acerca de cómo está nuestra vida con el Señor. Reflexionar acerca de cómo está mi vida con el Señor. La descripción que Jesús hace del castigo eterno nos sirve también para hacernos una idea de lo terrible de ese estado. Y el Señor lo describió también como un lugar de tormento y dolor. Aquí no habla de fuego, no habla del gusano. Tal vez podemos pensar que el fuego es un tormento externo y el gusano como un tormento interno. También deja claro que se trata de un lugar de sufrimiento. El infierno es un lugar de sufrimiento y nos lo deja bien claro la palabra de Dios. Allí el fuego no puede ser apagado y el gusano de ellos no muere. Hermano, estas frases fueron usadas primeramente por el profeta Isaías. Isaías, capítulo 66, versículo 24, describe el destino de los enemigos de Dios que se rebelan contra Él. Isaías, capítulo 66, versículo 24, dice así la palabra de Dios: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Luego el apóstol Pablo también dice, 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, los que no consideraron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sufrirán pena de eterna perdición. Apocalipsis capítulo 14, versículo 11, lo subraya: serán atormentados con fuego y azufre, y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. Aunque muchas personas en nuestros días y en nuestros tiempos de ahora encuentran que, como incluso algunos teólogos, dudan de la existencia del infierno y del castigo eterno, pero nosotros hemos de notar que el Señor se refiere a Él con toda solemnidad, no habla con toda efectividad, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. En los últimos versículos, el Señor nos está haciendo aquí 3 referencias a la sal, y no resulta fácil ver la conexión entre ellas. Primero menciona la sal en relación con los sacrificios. La sal en relación con los sacrificios. La inutilidad de la sal que se hace insípida. La inutilidad de la sal que se hace insípida. Y en tercer lugar, una exhortación a los discípulos para que tengan sal en ellos mismos. Esa exhortación a los discípulos para que tengan sal en ellos mismos. Vamos a la primera de las referencias, la sal en relación con los sacrificios.
el Señor acaba de anunciar el terrible juicio que van a subir aquellos que prefieren vivir en pecado, que prefieren vivir en su vida en lugar de seguir a Cristo. Subraya que el elemento por el que Dios juzgará será el fuego, tal como anunció el profeta a Isaías en el pasaje que acabamos de mencionar. Isaías capítulo 66, versículos 15 y 16. Fijaros lo que nos dice: porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su represión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. El apóstol Pedro lo dijo también en la segunda carta de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y a continuación vemos cómo el Señor hace una comparación entre el fuego con que todos serán salados, los sacrificios del orden levítico que habían de ser salados con sal. Por eso tenemos que recordar el antiguo orden. Para que ese sacrificio fuera agradable a Dios, era necesario primeramente sazonar con sal. Levítico capítulo 2, versículo 13. Levítico 2:13 dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. El juicio es presentado como un sacrificio en el que no puede faltar el fuego para que llegue a ser agradable a Dios. Pero esto nos surge una pregunta, y me surgió una pregunta: ¿cómo es posible que el terrible juicio por fuego sea presentado como un sacrificio agradable a Dios? Para entenderlo debemos de valorar, hermanos, y debemos, y lo digo muy en serio, adecuadamente la gravedad del pecado en el hombre. Hoy no le damos importancia al pecado. Es normal hoy ya que podemos, pero el pecado no. Hay que valorar adecuadamente la importancia, que no se revela, hermano. No nos podemos rebelar contra Dios, sino que tenemos la evidencia, hermano. El pecado es grave y nosotros, como hijos de Dios, tenemos la evidencia de su gracia y de su amor hacia cada uno de nosotros. Dios permanecería en silencio si el pecado no le importara, pero a Dios le importa. Por eso, hermano, debemos de ser muy estrictos a la hora de eso. Por esa razón es necesario un juicio visible en el que Dios manifieste su carácter y atributos. Es cierto que muchas personas rechazan la existencia del infierno y del juicio como algo incompatible por su carácter de buena persona. Pero la Biblia no se avergüenza, hermano, de hablar repetidamente acerca de la ira de Dios. También hará evidente su justicia y santidad. Juzgando al pecado, va a ser juzgado. Y si fue glorificado en el sacrificio de su Hijo, también lo será en la manifestación de su juicio. Por eso, hermano, tenemos que ser conscientes a la hora de ver las cosas. Luego continúa diciendo: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? El Señor continúa con su referencia a la sal. Ahora nos está hablando de la sal que ha perdido su sabor. Y aunque todos entendemos esta referencia en el orden físico, ¿qué quiere decir en el ámbito espiritual? Primeramente,
debemos de notar cómo es descrita la sal en este pasaje que acabamos de leer. La sal del pacto. Por eso, hermanos, la sal era un símbolo del pacto de Dios que había establecido con su pueblo. Y el Señor lo resume. El Señor resumió las condiciones de este pacto de la siguiente forma. Versículos que todos conocemos. Mateo, capítulo 22, versículo 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y esta era algo que no debían olvidar los israelitas cuando traían su ofrenda. A ellos les resultaba fácil llevar una ofrenda. Relativamente sencillo para ellos era ofrecer sacrificio de una forma externa, mientras que en el corazón tenían su rebelión contra Dios. Y esta fue precisamente la razón por la que el profeta Isaías respondió al pueblo en el pasaje que mencionó Jesús y que provocó ese juicio. Isaías capítulo 66, versículos 3 y 4. Isaías 66, versículo 3 dice: el que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿Y por qué escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones? También yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mi ojo y escogieron lo que me desagradaba. Por tanto, hermanos, a lo que Jesús se está refiriendo, advierte aquí del peligro cuando la sal se hace insípida, y tiene que ver con conformarse con una obediencia, vamos a llamarla externa, una obediencia religiosa externa, pero no de dentro del corazón. Es muy distinto, hermano, pero el Señor solo sabe el que es de corazón. Tenemos que ser hijos de Dios de corazón. Como ya sabemos, esa tampoco era de extrañar, porque la tendencia de los fariseos y los escribas era que abogaban por una religión muy formal, muy legalista, pero solo de exteriores. La sal se hace insípida cuando no tomamos en serio las advertencias del Señor. Sí, hermano, cuando no tomamos en serio las cosas del Señor. Y también tenemos que saber que si no rompemos cualquier, como diría yo, radicalmente cualquier forma de pecado en nuestra vida, también la sal se hace insípida. Sigue diciendo: tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Aquí nos encontramos con esa tercera referencia a la sal. Ahora nos trata de una exhortación a tener sal dentro de nosotros mismos. Seguramente esta es la que refuerza la anterior. Ya hemos dicho que la única forma para que la sal no se haga insípida es quitando todo pecado de nuestra propia vida. Para ello es necesario, hermano, tener una actitud correcta en el corazón. Tenemos que tener una actitud correcta, y esa actitud correcta hace algo imposible, a menos que no tengamos el Espíritu Santo que more en nosotros y nos transforme por su poder, hermano. Nosotros por sí mismos no podemos. Es obra siempre del Espíritu Santo. Y si un corazón tiene una actitud correcta, si nuestra vida es una vida correcta en la palabra de Dios, esto va a producir una buena relación con todo lo demás. Por eso, hermano, en esta exhortación el Señor
zanja las diferentes discusiones que tenían los discípulos o que habían tenido momentos antes, creando esa rivalidad en quién iba a ser mayor o por su enfrentamiento los unos con los otros por seguirle. Pero a nosotros este pasaje nos debe de hacer reflexionar. Sí, hermano, este pasaje nos debe de hacer reflexionar a ti y a mí. Y nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo es nuestro caminar diario, cómo es nuestro caminar diario, si nuestra vida está reflejando a Cristo, si nuestra vida refleja a Cristo, si damos testimonio a las personas que nos están rodeando, si damos testimonio a las personas que nos están rodeando, y si aún hay en nosotros algo que a Dios no le agrada, quitémoslo de nuestras vidas, hermanos. Si hay algo que a Dios no le agrada, quitémoslo de nuestras vidas, que lo único que nos va a hacer es el tropiezo, como hemos visto. Hermanos, vivamos cada día con el anhelo de estar toda la eternidad junto a nuestro Salvador. Sí, ese es el anhelo que tenemos que tener en nuestros corazones, el de vivir juntos toda una eternidad. Pues que el Señor bendiga su palabra y nos ayude cada día a no ser piedras de tropiezo para nadie y a nosotros mismos. Amén. Amén.